Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Politi, presentando la actividad número 1 del trabajo práctico número 11 de la Cátedra de Técnicas Digitales 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná. Mis compañeros de grupo son De Gregorio Facundo y Fontana David. Esta actividad pide implementar, conectar un contador BCD y un decodificador BCD 7 segmentos a modo de poder visualizar a través de este tipo de displays la cuenta del contador. Particularmente, luego de investigar sobre distintos tipos de contadores y a fines de poder utilizarlo luego en las actividades que se solicitan más adelante en este mismo trabajo, decidimos trabajar con el contador CD4510 de la familia CMOS. A diferencia de contadores utilizados anteriormente, por ejemplo en el trabajo práctico anterior, el 74LS90, la principal diferencia es que son de distintas familias, siendo el 74LS90 de la familia TTL y este de la familia CMOS. Otra diferencia que poseen es que este, por ejemplo, puede ser conectado en cascada, ya que posee salida de acarreo y entrada de acarreo. Posee un pin que permite seleccionar si la cuenta será ascendente o descendente. Y permite, por otro lado, preestablecer un valor a través de las entradas A1, A2, A3 y A4 que en caso de habilitarse ese preset, la salida se establece en ese valor. Como podemos ver, esta es la tabla de verdad que representa el comportamiento de este integrado. Y bueno, repasando rápidamente, vemos que para la entrada de carry in o CI en 1, la cuenta no se produce, siempre y cuando la de preset y la de reset estén en 0. Para todas las entradas en 0, excepto la de cuenta ascendente o descendente, que estando en 1 y con un flanco de subida de la señal de clock, la cuenta se incrementa. Y para ese mismo pin en 0 y un flanco de subida de la señal de clock, la cuenta desciende, decrece. Luego, para un valor 1 en la entrada de preset o PE y un valor 0 en la entrada de reset, sin importar el resto, el valor en la salida es el preestablecido a través de las entradas A1, A2, A3 y A4. Por último, para un valor 1 en la entrada de reset, sin importar el resto, la salida, la cuenta se reinicia, se restablece ya sea a 0 o al valor preseteado. Bueno, por otro lado, debíamos adjuntar, implementar junto con este contador un decodificador a 7 segmentos. En nuestro caso elegimos, habíamos trabajado en algún momento con el 74LS47 de la familia TTL. En esta oportunidad, para investigar sobre otro tipo de decodificador y además que compartan la misma familia, elegimos trabajar con el CD4511, que posee, además de las entradas para establecer el valor BCD y la salida al display, como vemos es decodificador y driver, ya que puede conectarse el display directamente a través de las resistencias. Posee una entrada de testeo de lámpara, LT, una entrada de blanqueo de lámpara, es decir, que al establecerse un valor acá, que ya veremos en la tabla de verdad, se apaga el display a la salida. Y una característica importante que posee es que tiene una entrada de latch, es decir que se mostrará en la salida un valor que podemos de alguna forma guardar, es decir, un valor que hayamos aplicado en las entradas se guardará de alguna forma y podemos mostrar ese valor según la configuración que le demos, según el estado que le demos a este pin de Latch Enable o de Strobe.
Es decir, decimos que también es de Strobe porque permite que ese valor guardado o preestablecido de alguna forma pueda parpadear en la salida. Bueno, acá vemos la tabla de verdad para explicar un poco, para entender un poco mejor lo que acabo de explicar. Y bueno, básicamente vemos que para la entrada de LAMP test, de testeo de lámpara en 0, sin importar el resto de las entradas, se encienden todos los segmentos del display, a modo de poder verificar que funcionan todos, con una señal en 0 en la entrada de blanking input y un pulso alto, un estado alto en la entrada de LAMP test. Todos los segmentos se apagan, las salidas se establecen a 0. Luego, para tanto blank input como LAMP test en 1 y el latch enable en 0, se establece en la salida el valor que posean las entradas siempre y cuando sea un valor BCD, es decir, del 0 al 9. Como podemos ver, acá vemos la figura que se formará en el display. Y para valores no BCD, el display permanece apagado. Bueno, y por último, lo que comentaba sobre el latch enable, si se establece en 1 ese pin, con el blank input en 1 y el lamp test en 1 también, veremos a la salida, según dice la nota acá, que se establecerá el valor aplicado previamente a las entradas, es decir, cuando el latch enable estaba en 0. Y bueno, para tal valor aplicado previamente se respetará estas mismas figuras, o en el caso de que no sea un valor BCD, permanecerá apagado. Bueno, para implementarlo simplemente mantenemos el reset del contador en 0, el preset en 0, la entrada de cuenta ascendente o descendente le colocamos un switch a modo de poder seleccionar si será ascendente o descendente. La entrada de clock la conectamos a un pulsador para poder avanzar en la cuenta de manera manual. Y las entradas A1 a A4, que son de preset, las colocamos en 0, ya que de todas formas no las estaremos usando. El carry in lo mantenemos en 0 y el carry out queda desconectado, ya que no tenemos un contador posterior. En el caso de querer conectar estos contadores en cascada, se debe colocar de manera síncrona, es decir, con todas las señales de clock en paralelo, juntas. Bueno, debemos conectar que la cuenta sea ascendente o descendente en el mismo punto para todos los contadores. Es decir, esa configuración debe ser la misma. Y el carry out del contador menos significativo debe ingresar al carry in del contador inmediatamente más significativo. Y bueno, el carry in del menos significativo debe permanecer en estado bajo. Bueno, con esta configuración que vemos acá estaríamos en cualquiera de estas dos combinaciones, ya sea con cuenta ascendente o con cuenta descendente, según seleccionemos con el switch. Y bueno, yendo a la tabla de verdad del decodificador, estaríamos en este rango de configuración, es decir, para que las salidas se establezcan entre 0 y 9. Bueno, por último, vamos a verificar el funcionamiento. Vemos que inicia en 0. Ingresamos un 1 en el pin de cuenta ascendente o descendente. Y con el flanco de subida, es decir, cuando presionamos el pulsador, se produce el cambio en la cuenta. Y vuelve a comenzar. Por último verificamos la cuenta descendente. Y retorna 9. De 0 pasa a 9 en descendente y de 9 pasa a 0 en ascendente. Bueno, eso sería todo por esta primera actividad de trabajo.
Como siguiente actividad se pide el diseño de un indicador de turnos de 2 dígitos en el que implementaremos una configuración de este circuito 2 veces, y además agregaremos un pulsador que nos permita resetear la cuenta junto con un circuito de antirrebote para el pulsador. Eso es todo por este video. Muchas gracias.